Hay una palabra que en Japón casi no se usa. No porque no exista en el idioma, existe, pero culturalmente está casi prohibida en la forma en que tú y yo la usamos todos los días. Esa palabra es pero. Llegué tarde, pero había mucho tráfico. No lo terminé, pero es que surgió algo. Fallé, pero no fue mi culpa del todo. En japonés, esa estructura, ese acto reflejo de explicar el fallo apuntando hacia afuera, es prácticamente inexistente en el lenguaje cotidiano de responsabilidad. Y no es casualidad. Es el resultado de una forma completamente diferente de entender qué significa ser responsable de tu propia vida. En Latinoamérica crecemos con una cultura distinta, una donde la explicación del fallo casi siempre viene acompañada de un señalamiento hacia algo externo: el tráfico, el jefe, el gobierno, la mala suerte, la familia, el sistema. Y no es que esas explicaciones sean mentira, muchas veces son completamente ciertas. El problema no es la veracidad de la excusa, el problema es lo que esa costumbre, repetida miles de veces durante toda una vida, le hace a la forma en que tu mente se relaciona con tus propios resultados. Porque cada vez que explicas un fallo apuntando hacia afuera, aunque la explicación sea 100% verdadera, le envías un mensaje a tu cerebro. El mensaje es: yo no tengo el control, las cosas me pasan. Y ese mensaje, acumulado durante años, construye algo que define gran parte de lo que vas a lograr o no en tu vida, tu sentido de agencia personal. Hoy vamos a hablar de esa diferencia. No para decir que una cultura es mejor que otra de forma general, eso sería una simplificación injusta. Vamos a hablar de un principio específico, muy concreto, que en la cultura japonesa se entrena desde la infancia y que en gran parte de Latinoamérica se entrena exactamente al revés. Y vamos a entender por qué ese principio, una vez que lo adoptas, cambia de forma radical la trayectoria de tu vida. Prepárate, porque esto va a incomodar antes de liberar. Eso siempre pasa con las verdades que realmente sirven. Empecemos por entender un concepto japonés que no tiene traducción exacta al español, pero que resume todo lo que vamos a hablar hoy. Hikosekinin. Se traduce de forma aproximada como responsabilidad propia o autorresponsabilidad, pero la traducción se queda corta. Hikosekinin no es solo aceptar que algo fue tu culpa. Es una forma completa de relacionarte con la vida donde, sin importar qué tan injustas o difíciles sean las circunstancias externas, la pregunta que te haces primero siempre, sin excepción, es: ¿qué puedo hacer yo con esto? No es negar que existan factores externos. En Japón, igual que en cualquier lugar del mundo, hay jefes injustos, sistemas imperfectos, mala suerte, circunstancias que de verdad están fuera del control de la persona. La diferencia no está en si esos factores existen en todas partes. La diferencia está en dónde pones tu atención y tu energía después de reconocerlos. La persona formada en Hikosekinin reconoce el factor externo, le da el peso real que tiene y luego dirige toda su energía hacia lo único que puede controlar: su propia respuesta. La persona formada en la cultura de la excusa reconoce el factor externo y se queda ahí, lo nombra, lo repite, construye una identidad alrededor de él, y mientras la energía esté puesta en el factor externo, no queda energía disponible para la única variable que realmente puede cambiar algo: uno mismo. Esta diferencia parece sutil, no lo es. Es la diferencia entre una vida donde construyes y una vida donde explicas por qué no construiste. Vamos a ver cómo se manifiesta esto en la práctica, porque entender el concepto en abstracto no sirve de mucho si no vemos exactamente dónde opera. El primer lugar donde esta diferencia cultural se nota con más fuerza es en cómo se procesa el fracaso. En la cultura japonesa, particularmente en el ámbito laboral y educativo, existe una práctica llamada Hansei. Significa, de forma literal, autorreflexión. Pero en la práctica es mucho más estructurada que simplemente pensar en lo que pasó. Hansei es un proceso deliberado donde, después de un fallo, la persona se sienta a analizar específicamente qué decisiones tomó, qué pudo haber hecho diferente y qué va a cambiar en su comportamiento futuro. No para castigarse, para extraer información útil. Lo interesante de Hansei es que es prácticamente obligatorio en muchos entornos japoneses, desde la escuela primaria hasta las empresas más grandes del país. Cuando algo sale mal, el primer paso no es buscar a quién culpar, es preguntarse
con total honestidad, qué parte de esto estuvo bajo mi control y qué hice o dejé de hacer con ese control. Compáralo con el patrón que es común en gran parte de la cultura latina frente al fracaso. La primera reacción, muchas veces automática y casi inconsciente, es buscar la causa externa. No para mentir deliberadamente, sino porque culturalmente fuimos entrenados para que esa sea la primera pregunta. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué circunstancia lo provocó? Y solo después, si acaso, se llega a la pregunta, ¿de qué pude haber hecho diferente? Ese orden de las preguntas importa más de lo que parece. Porque la primera pregunta que te haces después de un fallo determina hacia dónde fluye tu energía mental durante el resto del proceso. Si la primera pregunta busca culpables externos, gastas tu energía analizando algo que no puedes cambiar. Si la primera pregunta busca tu propia responsabilidad, gastas tu energía analizando lo único que sí puedes cambiar. No se trata de cargar con culpas que no son tuyas. Eso sería igual de dañino en sentido contrario. Se trata de identificar con honestidad el porcentaje de la situación que sí dependía de ti, por pequeño que sea, y poner ahí toda tu atención. El segundo lugar donde esta diferencia se manifiesta con fuerza es en la relación con el tiempo y los compromisos. En Japón existe una expectativa cultural muy fuerte alrededor de la puntualidad y el cumplimiento de la palabra, que va mucho más allá de simplemente llegar a tiempo. Llegar tarde a una cita, aunque sea por una causa externa real, como el tráfico o un retraso del transporte, se sigue interpretando como una falla de planificación personal. La lógica detrás de eso no es ingenua. La lógica es, tú sabías que el tráfico podía ser un factor. La responsabilidad de planificar con margen suficiente para los factores predecibles del entorno es tuya. Esto suena exigente, y lo es. Pero hay algo profundamente liberador detrás de esa exigencia. Cuando asumes que la responsabilidad de anticipar lo predecible es tuya, dejas de depender de que el entorno coopere para que tú cumplas. Tu palabra se vuelve confiable independientemente de las circunstancias, porque construiste el hábito de planificar considerando que las circunstancias casi nunca son perfectas. En gran parte de la cultura latina, el factor externo se acepta como justificación válida con mucha más facilidad. Llegué tarde por el tráfico, cierra la conversación. Nadie lo cuestiona porque culturalmente todos compartimos la misma lógica. Las circunstancias externas son una explicación legítima y suficiente. El problema no es que el tráfico no sea real. El problema es lo que esa aceptación constante hace con el tiempo. Construye una relación con los compromisos donde el cumplimiento siempre tiene una salida disponible. Y cuando el cumplimiento siempre tiene una salida disponible, la palabra se vuelve poco a poco menos sólida. No porque la persona sea deshonesta, sino porque el sistema cultural completo le permite que su palabra dependa de factores que no controla. El tercer lugar, y tal vez el más profundo, es la relación entre el esfuerzo y el resultado. En la cultura japonesa existe un concepto llamado gambaru, que se traduce de forma imperfecta como esforzarse al máximo o perseverar, pero que en realidad encierra una filosofía completa sobre el esfuerzo. Gambaru implica que el esfuerzo personal es la variable que realmente importa independientemente del resultado final. Te esfuerzas al máximo no porque eso garantice el éxito, sino porque es lo único que realmente está en tus manos. Esta idea cambia por completo la relación emocional con el fracaso. Si el resultado dependiera completamente de factores externos, fallar sería devastador porque significaría que el mundo decidió en tu contra sin que pudieras hacer nada. Pero si lo que importa es haber dado tu máximo esfuerzo real, el resultado externo, aunque importa, deja de ser la medida completa de tu valor o tu capacidad. Fallaste habiendo hecho todo lo que estaba en tus manos, es una experiencia completamente diferente emocionalmente a fallaste porque las circunstancias estaban en tu contra. La cultura de la excusa, sin proponérselo, hace exactamente lo opuesto. Al colocar la explicación del resultado fuera de uno mismo, también coloca fuera de uno mismo la posibilidad de mejorar. Si fallé por el sistema, ¿qué puedo hacer yo? Nada, porque el sistema no depende de mí. Esa conclusión que parece liberadora porque te quita la culpa, en realidad te quita algo mucho más valioso, el poder. Porque el poder y la culpa son dos caras de la misma moneda. No puedes tener uno sin el otro. Si aceptas la responsabilidad de tu situación, aceptas también la culpa cuando algo sale mal.
pero a cambio obtienes el poder de cambiarlo. Si rechazas la culpa colocando la responsabilidad afuera, te liberas del peso emocional, pero también renuncias al poder de modificar tu propia trayectoria. Y esa es una transacción que la mayoría de las personas hace sin darse cuenta de lo que están sacrificando a cambio del alivio momentáneo. Ahora, es importante decir algo con total claridad, porque sin esto, todo lo anterior se puede malinterpretar de una forma dañina. Esto no significa que las circunstancias externas no importen. No significa que la pobreza, la desigualdad, la corrupción, las injusticias estructurales que existen en muchos países latinoamericanos sean inventos o excusas sin fundamento. Esas realidades son ciertas, son profundas y afectan de forma real las oportunidades disponibles para millones de personas. Negar eso sería ingenuo y francamente injusto con quienes enfrentan obstáculos genuinamente más grandes que otros. La diferencia que estamos hablando hoy no es sobre si las circunstancias externas existen, es sobre dónde colocas tu energía una vez que las reconoces. Puedes reconocer plenamente que el sistema es injusto y al mismo tiempo preguntarte qué es lo máximo que puedes hacer dentro de ese sistema injusto con los recursos que sí tienes disponibles. Esas dos cosas no son contradictorias. De hecho, sostenerlas juntas, la honestidad sobre lo difícil del entorno y la responsabilidad total sobre tu propia respuesta, es exactamente lo que practica Jiko Sekinin. El error no está en reconocer las dificultades reales. El error está en detenerse ahí, en usar la dificultad real como punto final de la conversación, en lugar de como punto de partida para preguntarte qué puedes hacer de todas formas. Vamos a hablar ahora de cómo se entrena esto en la práctica, porque entender el concepto no es suficiente si no sabes cómo aplicarlo en tu vida cotidiana. El primer hábito que puedes empezar a construir hoy es lo que podríamos llamar la pausa antes del pero. Cada vez que te encuentres explicando un resultado que no te gusta, antes de completar la frase con un pero esto pasó o pero esa persona hizo esto, detente un segundo. Y antes de seguir con la explicación externa, complétala primero con una frase interna. ¿Qué parte de esto dependía de mí? No tienes que eliminar la explicación externa por completo, especialmente si es genuinamente relevante. Pero el orden importa. Si lo primero que dices, incluso solo mentalmente, es la parte que dependía de ti, entrenas a tu mente a buscar agencia antes de buscar excusas. Y esa secuencia, repetida cientos de veces a lo largo de meses, reconfigura por completo tu relación con tus propios resultados. El segundo hábito es practicar Ansei de forma deliberada, después de cada fallo importante. No de forma vaga, como simplemente pensar en lo que pasó, de forma estructurada. Después de algo que salió mal, dedica 10 minutos a responder 3 preguntas específicas por escrito. ¿Qué decisiones tomé que contribuyeron a este resultado? ¿Qué información tenía disponible que no usé bien? ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez que enfrente una situación similar? Esto no es para generar culpa, es exactamente lo opuesto. Es para convertir el fallo en información útil en lugar de dejarlo como una herida sin procesar o como una historia sobre las injusticias del mundo que no te lleva a ningún cambio concreto. El tercer hábito es planificar considerando lo predecible en lugar de usarlo como excusa después. Si sabes que el tráfico de tu ciudad es impredecible, eso no es una excusa válida para llegar tarde. Es información que debiste usar para salir antes. Si sabes que tu equipo de trabajo suele entregar las cosas con retraso, eso no es una excusa válida para que tu propia entrega se retrase. Es información que debiste usar para construir margen en tu propio cronograma. La diferencia entre alguien confiable y alguien que siempre tiene una buena razón no está en la calidad de sus razones. Está en si esas razones eran predecibles y si hizo algo al respecto antes de que se convirtieran en un problema. El cuarto hábito, y tal vez el más profundo, es medir tu progreso por tu esfuerzo real, no solo por el resultado externo. Esto no significa que el resultado no importe, importa y mucho. Pero si tu única medida de éxito es el resultado, y el resultado depende parcialmente de factores que no controlas, vas a vivir en un estado constante de frustración cada vez que el mundo no coopere contigo, sin importar qué tan bien hiciste tu parte.
En cambio, si también te preguntas con honestidad si diste tu máximo esfuerzo real, no el esfuerzo que se siente cómodo, sino el esfuerzo genuino, tienes una segunda medida de éxito que sí está completamente bajo tu control. Y esa medida, sostenida en el tiempo, es la que construye una relación más sana y más sostenible con el trabajo duro. Quiero cerrar con algo que es importante entender bien, porque es fácil malinterpretar todo este tema como una crítica cultural simplista. No se trata de que una cultura sea superior a otra de forma general. Cada cultura tiene fortalezas que la otra no tiene. La calidez, la flexibilidad emocional, el sentido de comunidad y la capacidad de disfrutar el presente que caracterizan a gran parte de la cultura latina son cualidades profundamente valiosas que muchas culturas, incluida la japonesa, en ocasiones envidian abiertamente. Esto no es sobre declarar un ganador cultural, es sobre un principio específico, aislable, que puedes adoptar sin tener que adoptar una cultura entera. El principio de que tu energía y tu atención, después de reconocer las circunstancias reales que enfrentas, deben dirigirse siempre hacia la pregunta de qué puedes hacer tú con lo que tienes. No porque las circunstancias no importen, sino porque ahí, y solo ahí, está el único lugar donde tu acción puede generar un cambio real. Cada vez que conviertes una excusa válida en un punto de partida en lugar de un punto final, recuperas algo que es fácil perder sin darte cuenta. El sentido de que tu vida está, en gran medida, en tus propias manos. No completamente. Nadie tiene control total sobre su realidad, pero sí lo suficiente como para que la diferencia entre asumirlo y no asumirlo termine determinando, con el paso de los años, trayectorias de vida completamente distintas. La próxima vez que algo salga mal, antes de buscar a quién o qué culpar, hazte la pregunta que en Japón se enseña desde niños: ¿qué parte de esto dependía de mí? Y sin importar qué tan pequeña sea esa parte, ponle toda tu atención. Porque esa parte pequeña, trabajada con consistencia durante años, es exactamente lo que separa a las personas que construyen la vida que quieren de las personas que se quedan explicando. Con mucha razón muchas veces, ¿por qué no la construyeron?